El mes de octubre es un mes que nos ha venido recibiendo con mucha magia, con mucho dinamismo y con mucha energía de cambio. Quizás una de las palabras más claves es esa para recibir este nuevo mes que estamos transitando. Adicional, vamos a tener unas energías especiales, o mejor dicho, ya estamos teniéndolas con la entrada de Mercurio, con lo que ha sido la entrada de Marte, aunque todavía estamos con la energía muy de Libra y el sol se asocia mucho con las igualdades que se puedan tener en este signo de Libra. También es cierto que en este mes de octubre le damos la bienvenida a lo que es Escorpio, las energías escorpianas en nuestra carta. A veces podríamos creer que no interfiere porque si no somos de ese signo o si no tenemos alguna relación directa con Escorpio, entonces como que si yo no soy de signo Escorpio o ascendente o tengo la luna, como que eso no se vincula conmigo. ¿Qué tiene que ver la energía de Escorpio en mi vida? A veces lo podemos pensar de esa manera. Por eso he querido compartir con ustedes este live, saludarlos hoy sábado 4 de octubre, ya a la velocidad que hemos transcurrido estos días y ya se empieza a percibir todo lo que va a ser la zona Escorpio. Por eso vamos a estar hablando de la zona Escorpio, qué significa, cómo la podemos interpretar también en nuestra vida en relación a la carta natal que cada uno de nosotros tenemos, qué nos viene a enseñar esa zona y por qué hace tanto ruido ahora por esta época, si el sol prácticamente está en Libra. Es como que, ¿qué tiene que ver en la zona Escorpio si todavía tenemos? Incluso algunos de ustedes, estuve leyendo algunos mensajes en YouTube y algunos decían, bueno, pero todavía estamos más con la energía de Libra y no hemos llegado todavía al signo de Escorpio, pero ahí va. Este live es para ir aclarando que no siempre en la astrología uno más uno es dos. A veces las cosas tienen un tinte diferente y a veces las situaciones escorpianas se van presentando de manera prematura, de acuerdo a lo que esté pasando en el clima astral para todos. Entonces no es tanto que tenga que ser obligatoriamente de signo escorpio o que tenga que ser un ascendente, sino es la energía escorpiana, cómo nosotros la vamos viviendo día con día, cómo nosotros vamos conectando con esa zona porque todos, independientemente de qué signo seamos, independiente de cuál sea tu ascendente, de cuál sea tu signo lunar, pues todos tenemos una zona en Escorpio. Es indiscutible que Escorpio va a estar gobernando una parte de nuestra carta natal. Está en un lugar, así tú no seas de ese signo. ¿Qué es lo interesante? Que cuando nosotros sabemos dónde está ese Escorpio, en qué zona de nuestra vida trabaja, pues nos queda más fácil como ahondar y poder comprender. A veces no sé si la palabra correcta sea comprender, porque es que para los temas escorpianos muchas veces no es de comprender, sino es como de vivir, de sentir, de todo lo que significa la sustancia Escorpio que nos invita a mover algo que a veces ni sabemos qué es lo que se está moviendo dentro de nosotros, pero que sabemos que hay una zona de mi vida que se está moviendo, que se está sacudiendo, pero no es tan claro. No siempre con Escorpio las cosas son tan claras, no siempre podemos sentir esa capacidad, no siempre podemos decir, ah, es que esto es lo que estoy viviendo esta situación en mi vida por esto. Estoy viviendo esta situación en mi vida justo para aprender esto. No, a eso voy, que es la zona, una zona muy escorpiana. La zona escorpiana trae ese tinte de que yo no sé, sé que algo está pasando, pero quisiera poder entender un poco más. Quizás es la zona de nuestra vida que nosotros calificamos de esa manera. Quisiera saber, quisiera comprender qué es lo que me está pasando o por qué estoy viviendo este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Y como yo conozco mucho acerca de los temas de situación de cartas, es decir, en situación de consulta, porque me la paso en esto hace muchos años, entonces para mí es muy importante la consulta dentro de la vida o dentro de la carrera profesional, porque a través de la consulta nosotros también podemos estar al día de cómo se está viviendo los tránsitos planetarios, cómo los va viviendo cada persona, cuál es la historia detrás de la carta de alguien. Porque sí, astrológicamente podemos mirar la carta y demás, pero hay una historia que se está interpretando detrás de. Entonces, sí puedo decirles que las últimas consultas que he tenido, las últimas semanas quizás, de los últimos 2 meses para acá,
Sí he visto que está más recalcada esta parte en distintas nacionalidades, en distintas personas. Sé que algo se está moviendo, Javier, pero no logro entender qué es. Por eso estoy aquí contigo para mirar un poquito más a fondo mi carta y poder entender qué es esto que me está pasando, porque yo pensé que era esto y salió lo otro y bueno, las cuentas que no cuadran. Entonces, el programa de hoy es para eso. Hoy sábado 4 de octubre, pues qué rico poder darnos cita para hablar de algo que nos interesa a todos, o por lo menos desde el objetivo, desde el observador que lo estoy viendo yo, siendo muy objetivo, pues Escorpio, vamos para allá. Vamos para allá. Ahora les voy a compartir la carta, pero vamos hacia una zona escorpiana, vamos hacia una zona desconocida. Buenos días, por acá aprovecho para saludar a los que están en TikTok. Buenos días a los que están en Instagram. Feliz sábado. Hoy aquí en Orlando hace un sábado no tan caluroso. Por lo general Orlando es muy caliente y se caracteriza por ofrecer días bastante soleados, pero hoy tenemos una particularidad. Hoy no está tan soleado el día, hoy no está como tan así. Hoy más bien el clima está un poquito oscuro, está más bien nubado quizás. Acá está un poco más de eso. También contestar algunos mensajes. Yo estuve revisando algunos mensajes que ustedes me dejaron en YouTube, sobre todo con el último vídeo que hicimos acerca de Mercurio en Escorpio, y también estuvimos hablando de Marte en Escorpio, y creo que esto dejó muchas preguntas, muchos temas abiertos. Entonces, qué bueno que podamos reunirnos justamente para mirar esto. Buenos días a todos los que están en Instagram, que si esto es un vivo, sí, este es un en vivo, hoy es sábado 4 de octubre. Entonces, entramos en esa zona Escorpio. Bueno, ¿qué pasa? Ya recibimos el cambio de los tránsitos, ya recibimos la zona Libra, ya recibimos el otoño, en este caso el equinoccio de otoño, que es las igualdades, de esto hemos hablado bastante. Pero ¿qué pasa con la zona Escorpio? ¿Por qué se vincula tanto Escorpio con dos cosas que parecieran totalmente indiferentes, como que nada tienen que ver la una con la otra? Cuando hablamos nosotros en astrología del signo Escorpio o de la zona Escorpio, nos estamos refiriendo a que ese signo del zodiaco, a que esas energías escorpianas, tú las tienes en una parte de tu radix. En una parte de tu carta natal, tú tienes a Escorpio. Así no seas de ese signo. Vuelvo a aclararlo porque yo sé que no todos tenemos el mismo conocimiento astrológico, entonces la idea es para que no nos vayamos al signo, tampoco nos vayamos al ascendente, tampoco nos vayamos al signo lunar. Así no seas signo ascendente, solo luna, tienes a Escorpio, tienes una parte de ti en Escorpio, eso es de ahí. Ahora voy a presentar la carta para, con ejemplos se entiende mejor. Esa zona, con todo lo que está pasando ahora, con todo lo que se está moviendo ahora, 4 de octubre de 2025, y lo que está por venir a finales de este mes, más exactamente el 22, 23 de octubre, que es cuando Escorpio o el Sol entra directamente al signo de Escorpio, tiene una conexión y ahí empieza a tener mayor brillo esa zona, pero desde ya la estamos sintiendo, desde ya está pasando, desde ya se siente y se ve lo movido. Ahí es donde empiezo a aclarar estos puntos de que donde lo tengamos, pues se relaciona con varios títulos o quizás dos que a veces no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Y esto hace relación a los temas emocionales. Escorpio es un signo que rige mucho la parte emocional y de todos los 12 signos del zodiaco. No queriendo decir que los demás signos del zodiaco no sientan, no, claro, todos los seres humanos, independientemente de qué signo seamos o de qué ascendente, pues manifestamos unas emociones, es la biología. De pronto esta parte de decirle a alguien, tú no tienes sentimientos, tú no tienes emociones, de pronto es desde el sesgo y desde el dolor para querer calificar o tipificar a la otra persona como que me hizo algo demasiado fuerte. Pero es imposible que un ser humano pues no sienta. O sea, todos los seres humanos biológicamente estamos diseñados para sentir, para tener esta parte. Unos más, otros menos, unos más mentales y demás, pero siempre se va a relacionar en nuestra vida. ¿Qué pasa? Donde nosotros tengamos esta zona Escorpio, vamos a trabajar el tema emocional, que es lo que está pasando ahora, y de otra parte los temas económicos. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la economía? ¿Qué tiene que ver los dineros? Algo tan tangible con los temas emocionales. ¿Cómo se conecta una con la otra? ¿Qué tiene que ver eso? Y eso es el signo Escorpio. Por eso en la astrología
la zona Escorpio es zona emocional, es una zona roja donde tú lo tengas en la casa uno, en la casa 2, en la casa 4, en la casa 6, lo que signifique Escorpio en tu vida, pues es una zona muy cargada de emociones, es una zona que no va a ser fácil digerir, es una zona que es compleja de por sí, no quiero decir mala, sino compleja, porque pues los temas emocionales son complejos, su naturaleza es la complejidad. ¿Y desde dónde nace la complejidad? Desde las emociones que no se piensan, no se razonan, sino que se sienten. De ahí que a veces es muy difícil poder decirle a la otra persona cómo me siento o poder contestar esa pregunta de cómo te sientes hoy y tú te miras y te analizas y yo creo que, pues no sé, un poco triste, no sé, como ansiosa, como deprimida, bueno, no sé, como una mezcla de todo. Y sí, a veces es válido decir, no sé, eso es Escorpio. Es decir, que de entrada ya tenemos que la zona Escorpio es una zona desconocida, es una zona que no es fácil, es una zona que invita a la parte del limbo, es una zona donde a veces la razón no funciona, donde la mente no logra visualizar los temas que se están sintiendo, no logra tenerlos tan ahí. También es una zona que genera miedo. Por eso las emociones, dentro de las emociones, una que es la más marcada en los seres humanos es el miedo. Miedo a algo, miedo a qué va a pasar aquí, miedo al proyecto X, miedo a la persona Y, miedo a casarme, miedo a separarme, miedo a dar el sí, miedo a dar el no, miedo a que si le digo esto, qué miedo, y si hago esto, pues es que no me deja de dar miedo, ¿y sabes qué me da miedo? Me da miedo que no sé si voy a poder pasar el examen. El miedo en todas sus manifestaciones, presentaciones, colores y sabores y ramillete de opciones manifestado de mil formas, la multiplicidad del miedo. Pues esa es Escorpio también, ¿no? Es una energía que ¿por qué da miedo? ¿Cuál es la relación que tiene? Qué miedo no alcanzar, qué miedo no llegar, qué miedo no poder terminar, qué miedo en lo que sea. Esa es la zona Escorpio, es la que nos invita a consumir la sustancia miedo por lo que sea. O qué miedo que no me cure, o qué miedo que no me sane si es que estoy padeciendo una enfermedad, qué miedo de pensar en el futuro, qué miedo de cómo voy a estar más adelante. Y esa es la zona Escorpio. O sea que Escorpio en relación a miedo o a mis miedos, a los miedos que cada uno de nosotros de manera cotidiana estamos experimentando, ¿se relacionan arquetípicamente con Escorpio? Sí. Donde está Escorpio en la manera en cómo yo voy a vivir y voy a expresar esos miedos, también. Por eso no todos le tenemos miedo a lo mismo y no a todos nos da miedo las mismas cosas. Mientras a ti las alturas te pueden dar mucho miedo, pues por el contrario, hay una persona que le fascina las alturas. Y eso depende mucho también de la posición de la carta. Mientras a alguien le da miedo quedarse estancado, no moverse, mientras a una persona le da miedo no moverse, a otra persona le da miedo estar moviéndose todo el tiempo. Esa parte escorpiana también se asocia, el miedo y escorpio se asocia con otra palabra que a veces es difícil vivirla, conectarla, integrarla, o cuando nosotros estamos viviendo un proceso de eso, cuesta mucho, y es la palabra muerte. Entonces ya vamos tres palabras, ¿no? Escorpio, la zona Escorpio en nuestra vida, recordemos esto, así no seamos de ese signo. Discúlpenme ahí que sea tan martillador con el tema, pero para aclararlo, así no seamos de ese signo, está en nuestra vida, es latente, existe. Escorpio, miedo, y viene la otra palabra que es muerte. ¿Por qué van de la mano? ¿Por qué se entrelazan? ¿Por qué se unen? Escorpio, miedo y muerte. Porque el miedo, ahora sí vamos a trabajarlo desde el punto de vista psicológico, el miedo, desde la psicología, el miedo más grande que podemos padecer los seres humanos, que nuestro ego lo incorpora en nuestro cotidiano vivir, esa es la segunda palabra que dijimos, a la muerte. Por eso, dentro de la psique de nosotros, de manera biológica, subconsciente, a través de nuestro subconsciente, sabemos que todo puede acabar y eso genera miedo. El miedo más grande es a desaparecer. El miedo más grande es a dejar de existir.
Y al estar eso impreso de manera subconsciente, o sea que si yo te pregunto a ti, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Muy seguramente tú digas, no, yo no le tengo miedo a la muerte. A mí no me da miedo la muerte. Pueda que se diga, de dientes para afuera. Pueda que se diga ese, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Ah, yo sé que me voy a morir, estoy preparado, estoy preparada. Hay egos de egos y cuando el ego se empodera para contestar, pues contesta. ¿Sí o no? Esa es una relación. No, yo miedo a la muerte no le tengo. Sí, realmente, si tenemos miedo a la araña, si tenemos miedo a las alturas, si tenemos miedo a la escasez, si tenemos miedo al amor, si tenemos miedo a irme del país, si tengo a lo que sea, el miedo original o la función del miedo dentro de nosotros, pues es miedo a dejar de existir. Por eso está muy atrás, está muy en el subconsciente, está muy en lo oculto de que esto que soy o esto que creo ser como persona puede llegar a desaparecer. He ahí la razón del miedo. Desde ahí viene el miedo. Esa es la raíz del miedo. Es como cuando vemos un árbol y lleno de flores y lleno de frutos y vemos el árbol muy grande, muy robusto, muy lo que sea. Y pues sí, el árbol está muy guau, pero lo que sostiene ese árbol son las raíces que no estamos viendo, eso que está ahí anclado, pues eso pasa con el miedo. A la final, todos los seres humanos, en el fondo de nuestro subconsciente, lo que hay es miedo a desaparecer. El simple hecho de saber de que estamos diseñados para ese momento, eso ya aterra y eso ya genera, qué miedo, dejar de existir. Aunque ya en el consciente hayan personas que digan, no, yo no le tengo miedo a eso, o miedo a lo que sea. Por eso ocurren dos cosas. Escorpio, emociones, miedo y muerte. Van de la mano. Por eso Escorpio, hablar de la energía Escorpio, hablar de la zona Escorpio de mi carta, es hablar de mis miedos, es hablar de la muerte, por eso se relaciona Escorpio, emociones, muerte. Y aquí cabe otra relación que es el dinero, la otra parte que estaba contando al inicio del live. ¿Y qué tiene que ver el dinero? Algo tan tangible, algo que genera la economía. Porque aunque digamos que el dinero a mí no me importa, el dinero a mí no me interesa, el dinero a mí no, 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 y no el dinero no, porque el dinero corrompe las personas y el dinero es malo, y bueno, cualquiera que sea la relación que se tenga con el dinero, pues a la final, en nuestro subconsciente también estamos diseñados y también estamos formateados biológicamente para relacionarnos a través del valor. Por eso Escorpio también rige el dinero. ¿Cómo es esto que Escorpio tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la muerte y también tiene que ver con el dinero? Sí, también tiene que ver con el dinero. Es la otra cara del dinero. Conocemos mucho el dinero como Tauro, lo tangible, la banca, las instituciones financieras, papel moneda, taurino, venusino. Pero eso tiene una contraparte que es Escorpio. Escorpio también es regente del dinero. Escorpio es el signo que rige también las finanzas. Y aquí es donde traigo a colación el tema, porque hoy estamos a 4 de octubre y vamos próximos, estamos caminando hacia la zona Escorpio. Seamos del signo que seamos, vamos caminando en pro a Escorpio. Esto va a pasar el 22 de octubre. Hoy es 4, sábado 4. Ya Mercurio está en Escorpio, ya Marte está en Escorpio, la Luna está en Escorpio, Lilith está en Escorpio, Plutón está por allá haciendo cosas con Marte, en fin, hay una cantidad de energía que aunque el Sol esté en Libra, ya está hirviendo la zona Escorpio en nuestras cartas, en nuestra vida. Eh, esa particularidad de Escorpio, esa sustancia que nos da Escorpio, ¿qué tiene que ver con los dineros? Porque vuelve y juega. Dentro de la Matrix, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro inconsciente, psicológicamente sabemos que la manera en la que yo puedo subsistir, en la manera en la que yo puedo vivir contrario a la muerte y en la manera en la que puedo tener una mejor calidad de vida o una mejor calidad de emociones también está relacionada con los valores, está relacionada con la importancia de poderme mantener o poder existir como materia. Y dentro de la psique de cada uno de nosotros sabemos que una de las formas
de poder sostener el ego en pie, pues obligatoriamente está a través del valor del papel moneda o de lo que nosotros llamamos con los recursos. El simple hecho de estar vivo ya me exige vincularme con un recurso, sí o sí. Agua, sol, comida, techo, vivienda, vestuario, así me las quiera dar de ermitaño, así me quiera ir a vivir a una montaña, así me las quiera dar de mucho por donde quiera ir, pero a la final así me vaya a una montaña desnudo a vivir para alejarme de la suciedad del mundo o para alejarme de la suciedad del cochino dinero o cualquiera que sea el pensamiento muy holístico, espiritual por allá, ¿sí? Y que me quiera alejar del mundo que es terrible y no quiera participar del mundo de la economía y quiera cortar totalmente eso y tenga una mala o una pésima relación con el papel moneda o con el valor papel moneda y así me vaya para una montaña, pues aún viviendo en esa montaña voy a necesitar de los recursos. Voy a necesitar de agua, voy a necesitar de fuego, voy a necesitar alimento, voy a necesitar, ¿sabes? Voy a requerir para poder existir y mantener el yo. Por eso Escorpio nos dice, aunque me esconda donde me esconda, aunque me meta debajo de una piedra, por eso Escorpio es el signo del oculto, es el signo de la oscuridad. Aunque te metas en una cueva, vas a requerir de unos recursos. Obligatoriamente vas a necesitar del aire para vivir, vas a necesitar del agua para vivir, vas a necesitar del calor, de los elementos, de la tierra, de la producción, así como semillas, no importa, vas a necesitar semillas, vas a necesitar frutas, vas a necesitar para vivir y para que la biología continúe y para poderte mantener en pie, pues necesitas de Escorpio, necesitas de esos valores. ¿A qué voy con esto? Que Escorpio o la zona Escorpio, conclusión, pasa a ser muy importante en nuestra vida. Así no seamos de ese signo. Pasa a ser demasiado importante porque vincula con las emociones, o sea, cómo me siento día con día. Dos, tiene que ver con los miedos. Y dime qué terapia, o les cuento de este lado, qué terapia no vincula la palabra miedo. La mayoría de las terapias. Yo en la mayoría de los consultantes, la mayoría de cartas que siempre leo, hay un tema con un miedo a algo. Presente, pasado, futuro. Hay alguna situación que se requiere atornillar y engrasar acerca de por qué tengo miedo a esto, qué es lo que me pasa, por qué me bloqueo. ¿O por qué atraigo esta relación? ¿O qué miedo entrar? ¿O qué miedo separarme? ¿O qué miedo iniciar una relación? Entonces, Escorpio pasa a ser un signo muy oculto, muy calladito, muy que no se habla mucho, pero tiene una gran validez oculta, rige lo inconsciente, rige la muerte, rige la vida también, la transformación, y tiene que ver y se conecta con la economía. Muchas veces la pregunta es muy de tipo escorpiana, muy económica, muy con valores, muy qué pasa que no me fluye o qué pasa que me siento estancado, me siento estancada. ¿Qué es lo que no estoy viendo de mi vida? ¿Qué es esa parte que no estoy viendo? ¿Qué es lo que quizás debo aprender? Eso es Escorpio. Todas esas preguntas son escorpianas. Todas ese tipo de preguntas las ve a contestar esa energía llamada Escorpio de cómo nos vamos relacionando. Yo sí quisiera hacer una pausa y preguntarles a los que están aquí compartiendo conmigo en este momento en vivo, en TikTok y en Instagram, si alguna vez les ha pasado. O a lo mejor estoy tocando un tema que ustedes dicen tan raro, ¿de qué estará hablando Javier hoy? No tengo ni idea, trato de entender a ver qué es lo que está diciendo Javier, pero nunca me ha pasado y yo no sé de qué habla Javier hoy, está extraño. Trato de entenderlo, pero no logro entender la temática del live. ¿Qué será lo que quiere decir Javier hoy con todo eso? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿O estoy demasiado por allá en otro lado? Hola, buenos días, Javier. Un saludo desde Colombia. Claro, tengo justo ahora miedo a morir, dice Marisol por acá. Todavía no entiendo lo de Escorpio y el valor del dinero, dice Caro. Escorpio es el signo que se relaciona con la economía, ¿sí? Claro que sí, es así, Javier, dice por acá. Yo sí entiendo, soy Escorpio y entiendo todas las energías. Saludos, Javier. Un abrazo, está aquí en TikTok. Dice por acá, siempre me ha pasado, dice Zoraida.
Bueno, dice por acá, sí, se entiende perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, sí me ha pasado. También dicen en YouTube, ah, bueno, entonces no es al único que le ha pasado. Sí, me estaba ya preocupando porque yo dije, oye, entonces, ¿cómo así? ¿Soy el único que me ha pasado? No creo. No creo, no puede ser. Yo sí dije, tengo que conseguir algún seguidor con esto, porque entonces debe haber alguien que le haya pasado también. No puede estar. Mira, la pregunta que hace Caro, ¿qué tiene que ver Escorpio con el dinero? Escorpio tiene que ver con el dinero en dos sentidos. Primero, que en la carta natal, astrológicamente, hay dos signos que rigen el dinero. Uno de ellos es Tauro y el otro es Escorpio. Formas de interpretarlo, que una cosa es el dinero que nosotros tenemos en bolsillo, una cosa es el dinero que se tiene, que se posee, que yo ya sé que es mío, y otra cosa es el dinero que existe, el dinero que hay, el dinero que hay en el planeta, llamémoslo así. Eso es muy escorpiano. El dinero de los demás. Una cosa es lo que yo sé que tengo en mi banco, que yo sé que es mío. Ese es un dinero muy taurino, Tauro, papel moneda. Y el dinero que tiene que ver con el mundo, con los otros, ¿sí? Es el dinero escorpiano, el dinero que está afuera, el dinero que yo no tengo ni idea. Yo no sé cuánto dinero tienen los bancos, pero sé que lo tienen. Pero si tú me preguntas cuánto dinero tengo yo en mi banco, yo sí puedo decirte cuánto dinero tengo yo. Tú me puedes decir cuánto dinero tienes tú. Eso es Tauro. O sea, es una cara de la moneda, es una parte de las finanzas. Y Escorpio es el dinero que tiene el mundo, que tienen los demás, que yo ni idea. Por eso Escorpio rige, es oculto, es sustancia, es existente, pero no hay una manera que yo pueda decir, sí, yo sé que esta persona, no, no sé, literal, no sé. Pero en toda esa sustancia escorpiana, que hay dinero de todo, de como tú quieras, porque si hay un lugar en el universo, si hay un lugar en el universo donde hay muchísimo dinero, es en este planeta. Si hay un lugar en el universo donde hay demasiado dinero, es en este planeta. No obstante que no hay una sola forma de dinero, tiene muchas formas, en dólares, en euros, en peso mexicano, en libras esterlinas, en lingotes, en fin, demasiado. Entonces, todo eso demasiado está regido por Escorpio, está regido por recursos que nosotros ni sabemos que existen. Por ahí va la energía de Escorpio. Por eso es tan importante conocer esa zona escorpiana, porque una cosa es lo que yo sé que es mío, que es la parte que te dice a ti lo lógico, lo racional, lo taurino, eso es Tauro, y la otra parte escorpiana es lo que yo no tengo ni idea, pero sé que es existente, o sé que tiene que ver con la vida, por ejemplo, de alguien, ¿no? Todos los miedos, pero le hago frente, dice por acá Guerrero. Entonces, ahí es donde asociamos tres cosas importantísimas. Por un lado, Escorpio, por otro lado, miedos, emociones y por otro lado, el factor económico. Ahora empecemos a entrelazar todas estas opciones. Si nosotros empezamos a entrelazar todo lo que está pasando con estas, pues también los miedos o las emociones pueden llegar a bloquear cierta rama o cierta conexión que nosotros tengamos con cierto tipo de recursos. Por eso muchas veces nosotros de manera inconsciente, no consciente, pero sí de una manera inconsciente, a veces muy consciente también puede pasar, pero de una manera inconsciente podemos bloquear ciertos recursos escorpianos. Esa es la gran relación que hay con esto. Por eso es bien interesante empezar a analizar y empezar a mirar. He ahí por qué quise compartir esta información con ustedes el día de hoy. Yo creo que ahí ya queda más claro, ¿no? ¿Qué es una estela en Escorpio? Dice por acá. Ah, ok, dice Caro, entendí. Mucha Escorpio con eso. Gracias. Muy bien, Caro. Un gusto, un gusto. La idea es para eso, para despejar las dudas. Estos lives son para eso, para poder hacer ese hincapié. Acá Plutón Reto 2. Bueno, voy a compartirles la carta de esta época, de este momento, para apalancarnos más en la información.
Voy a compartir la carta para que ustedes también la puedan ver. Para que ustedes también la puedan tener. Esta que estoy compartiendo acá es la carta de hoy, 4 de octubre, sábado 4 de octubre, pero ahora vamos a estar haciendo alguna relación de trazos para identificar un poquito más a fondo el tema en cuestión o el tema que quiero participar y hablar un poco de las energías, que aunque no hayamos llegado, no hemos llegado 100%, no hemos llegado 100% a la zona Escorpio, todavía el Sol está en Libra, sí que podemos empezar a generar unos trazos de vital importancia. Entonces vamos a retomar por acá. Ahora mismo tenemos un aspecto astrológico, es 4 de octubre, ya vemos que Marte está en pleno, entonces todos tenemos en este momento de nuestra vida, todos tenemos al planeta Marte, que lo vamos a poner por acá, tenemos al planeta Marte en la zona Escorpio. ¿Cada cuánto ocurre esto? Esto pasa cada 2 años. Nunca va a pasar antes de 2 años. Por lo general, este evento astrológico tiene esa particularidad y todos los que tengan a Marte en Escorpio de nacimiento, pues están teniendo en este momento lo que se llama un retorno de Marte. Este es un gran activador. De por sí, el tránsito de Marte, el tránsito de este planeta se caracteriza por ser un gran activador en la vida de nosotros. Por donde va pasando Marte, va activando, va moviendo. Cuando digo activador, me refiero a que es el botón Start, es como el que enciende, el que prende algo que nosotros necesitamos comprender en nuestra vida o que nosotros necesitamos activar. De ahí que Marte se vuelva prácticamente ese botón rojo, ese bombillo rojo se vuelva el perfecto que nos ayuda a que algo inicie, a que algo se empiece a dar, que algo empiece a tener como esa fuerza o esa connotación de atractivo que se pueda dar en nuestra vida. Entonces es fundamental. Analizar pues nos pasa o nos lleva a ser demasiado, digamos que en una línea demasiado positiva en lo que podamos tener o en relación a lo que signifique el desarrollo de que algo se dé en nuestra vida, lo que comúnmente llamamos que se active, ¿no? Es como un gran activador. El punto no es solamente que Marte esté allí. Mercurio ya va a hacer su entrada desde acá. También va a pasar esto desde acá. Por hoy, un día como hoy, por ejemplo, tenemos una muy buena actividad entre lo que es Marte y lo que es la Luna. Este aspecto entre Marte y la Luna, un día como hoy, sábado 4, que pareciera desapercibido, es lo que empieza a conectarnos mucho con una palabra que a mí me encanta que se llama abundancia. Lo que pasa es que la palabra abundancia nos la han enseñado y casi siempre se le ha dado mucha relevancia como que abundancia única y exclusivamente al sector económico o al sector financiero. Pero esto tiene que ver con la riqueza del valor propio. Cuando Marte y la Luna están ubicados en esta línea, pues nos habla mucho más y nos está invitando más a un tipo de abundancia o desde donde se da la abundancia, ¿no? Fíjense en algo, siempre que hablamos de abundancia es como si la energía se fuera para Tauro. Abundancia, automáticamente la psique relaciona abundancia con economía tangible, taurina, como que muy, muy puesta, muy, muy en ese sentido de Tauro. Y lo que nos está marcando o hacia donde estamos trabajando ahorita energéticamente con lo que hay o con lo que está en referencia, en valor para nosotros, pues sí está mucho más conectado con la abundancia de lo que podemos desarrollar en un espacio de valor interno, de pensamiento o de emoción, de vibración. Esta parte de Escorpio rige mucho la famosa frase de cómo estás vibrando. Yo creo que ustedes han escuchado también esa palabra muchísimo en todo el gremio. Vibración, ¿sí? La vibración. La vibración es muy Marte en Escorpio, la vibración es muy conectada con la sustancia.
¿Cómo ocurre la vibración? Para que se genere un aspecto de vibración, obligatoriamente tienen que haber dos componentes. Un pensamiento que es el activador, pero el pensamiento es muy eléctrico, en este caso muy neuronal, una forma de pensar, una idea, o sea, obligatoriamente la vibración está supeditada a un pensamiento. Si no hay un pensamiento que se forma, forma la precursión, forma como empieza a ser el precursor de la vibración, pues no se va a dar. Se requiere que haya un pensamiento, es decir, un cerebro, una persona, un ser humano, alguien que active un pensamiento. Seguido de ese pensamiento, se activa la zona escorpiana de nosotros. Y la zona escorpiana de nosotros es lo que comúnmente llamamos emociones. Entonces aquí viene la palabra emociones. Cuando se une un pensamiento que es eléctrico, se une con una emoción que es química. Cuando se unen estas dos, se genera lo que comúnmente nosotros llamamos vibración. Por eso Escorpio es el signo de la vibración, de cómo estás vibrando. No es al revés. A veces se cree que primero se vibra y después se piensa, o primero se vibra y después se siente. No, la vibración se da con pensamiento y emoción, eléctrico y químico, con esas dos, uniendo esas dos. Por eso estamos diseñados biológicamente para generar un punto de corriente que es muy neuronal, que es demasiado neurona, demasiado cerebro, demasiado materia gris, que produce o tiene esa capacidad de conectar con un pensamiento para enfocar la energía. Y no hay otra alternativa que su seguido de un pensamiento se segregue con la amígdala, en este caso, y se segregue también con el hipotálamo para que exista la sustancia química que es una emoción. Unidos estos dos se forma un campo vibracional. Empezamos a vibrar. O sea que la vibración es el resultado final de cómo pienso y cómo siento a la final, ¿no? Aquí ya estamos en otra dirección, estamos en otra temática. A veces creemos que la vibración se da por sí sola. No, la vibración no se da por sí sola. La vibración obligatoriamente necesita de un combustible y obligatoriamente necesita de un precursor. El precursor es el pensamiento y el combustible es la emoción. Por eso Escorpio rige mucho la riqueza, porque con esos dos generamos vibración. Y con esa vibración, pues conectamos con lo que usualmente llamamos recursos o necesidades, típico de Escorpio y Tauro, que son los ejes encargados de los recursos. A la final es como si el universo nos dijera, de acuerdo a tu forma de pensar y de sentir, se genera un campo vibracional que conecta o resuena, empieza a hacer resonancia con lo que estás consumiendo o con lo que necesitas consumir de recursos entre Tauro y Escorpio. No sé si estamos por ahí, lo voy diciendo muy rápido. ¿Esto se entiende? Estamos en la línea de tiempo por acá. Esto es clave para la vida, ¿no? Esto sí es astrología y es astrología con psicología y demás, pero esto es clave. O sea, así no nos guste la astrología, esto hay que saberlo para la vida. Así no seamos psicólogos, así no seamos astrólogos, así no nos dediquemos a esto se requiere. O sea, saber cómo funciona el avatar es indispensable, ¿no? Mm. Esta parte se requiere saberla, es un tema que todos necesitamos. Esto no es tanto de que sea fanatismo ni astrológico, ni no, esto es un tema. Claro, la astrología nos va colocando los lineamientos, nos va colocando los temas. Por eso, la sustancia escorpiana, volvemos al título de hoy, el poder de Escorpio, lo que está pasando ahora en Escorpio, lo que está dispuesto para poderlo hacer, lo que está en una ventana de oportunidad, todo eso que nos está mostrando la energía de abundancia. Por eso digo, Escorpio a veces es un signo que no se mira mucho. Escorpio a veces es un signo que se deja como de lado y simplemente se cuelga en el cliché o se cuelga en el armario como diciendo, pues yo no soy de signo Escorpio, no soy ascendente en Escorpio y tampoco tengo la luna allí, como que Escorpio, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pues esto, que ahí es donde está la zona emociones, ahí es donde está la zona que conecta con la abundancia. Por eso hay tantos temas que se desarrollan
a través de la PNL o a través de otro tipo de doctrinas para hablar acerca de la riqueza o de la materialización, ¿sí? Materializar los sueños o materializar o cómo estás vibrando. Lo que pasa es que también hay que decirlo, ¿no? Hoy en día pues hay información de lo que quieras y hay información de todo, que es muy bonito y que está muy al alcance de todos. Pero pues con todo y eso, a veces hay una información que va como muy rápido, que va como muy simplemente contándose y hablándose de una manera muy escueta y de pronto se dejan estos detalles, se van dejando estos detalles de lado que son importantes. A ver, los leo. Dice por acá, impecable, se entiende muy bien. Nani dice, mis nodos son Tauro Escorpio y me ha costado entenderlos de fondo, sobre todo a Escorpio. Claro, porque Escorpio, si tú tienes los nodos en Escorpio o tienes algún nodo en Escorpio, en este caso, si tienes los nodos en Escorpio, pues esto se vuelve un detonante con el tema económico. O sea que a la final del día, dicho de otra manera, a la final del día, dicho de otra forma, la zona Escorpio es el combustible de cómo nosotros también vamos a generar abundancia en todo el sentido de la palabra, porque es el encargado de cómo vamos a vibrar, de cómo se forma la vibración, cuál es la vibra que tengo yo. Quizás esta palabra vibración también se ha escuchado mucho en los contextos holísticos, pero la vibración no es otra cosa más que el idioma universal, ¿no? La vibración no es otra cosa más que el idioma universal. ¿Cómo hace el universo? ¿Cómo hacemos dentro de la magnificidad, dentro de todo lo magnífico que puede haber, de todo lo macro? ¿Cómo hacemos para relacionarnos con las necesidades, no? Pues a través de la vibración. ¿Cómo el mundo resuena conmigo? Pues a través de las vibraciones. De cómo estoy vibrando es como se va a generar finalmente que se cumpla o se materialice algo de esta línea. Bueno, ahora qué tenemos en esta línea de abundancia o qué tenemos en esta palabra de vibración o qué tenemos en esta línea que estamos conectando ahorita mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener? La posición de esta posición de Marte y esta posición de la Luna que generan un campo de acción. Y estos campos de acciones entre Marte y la Luna nos lleva justamente a la base o nos lleva justamente a la matriz de empezar a colocar mucha mayor atención al recurso económico en sentido del recurso emocional. ¿Cómo están estas dos? ¿Cómo funciona en nuestra vida ambos recursos? No solamente uno, sino el otro. ¿Cómo están ambos? ¿Cómo está mi mundo emocional? Que yo no le llamaría tanto mundo emocional. Es una forma de llamarlo, pero con el tema es más mi recurso emocional. Esto a lo que nos invita es a hacer conciencia de que las emociones son un recurso, es decir, las emociones son la sustancia, el combustible que forma recursos tangibles, que forma recursos materiales, las emociones. Por eso yo estoy muy de acuerdo con las nuevas tendencias, por ejemplo, de programación neurolingüística, de no llamarle a las emociones sentimientos o solamente como que mi mundo emocional, sino son recursos, recurso emocional. Empezar a hacer conciencia también que las emociones son un recurso. Si nosotros empezamos a ver nuestras emociones como un recurso, también vamos a poder darle un manejo distinto, no controlarlas, porque no se trata de controlar, no, aquí no es un tema de controles, es un tema de aprovechar, es un tema de sacarle el máximo potencial, es un tema de porque Escorpio también es el signo que genera la ansiedad. Escorpio es el signo de los miedos. Escorpio es el signo que me frena. Escorpio es el signo que me hace perder. Escorpio es el signo que vincula con ese recurso emociones. Y muchas veces se toman malas decisiones o muchas veces tomamos malas acciones precisamente por no ver las emociones como un recurso, sino lo vemos como algo ahí, algo que se está sintiendo y ya. Y eso es
Pues miremos el otro signo que contrapone a Escorpio. El otro signo que contrapone a Escorpio, que se opone a Escorpio, es Tauro. A la final del día, en Tauro podemos ver el recurso tangible, pero ese recurso tangible se conecta con un recurso no tangible que lo genero yo, y es Escorpio, o la sustancia química, lo que decíamos ahora de cómo se forma y cómo se materializa el tema de la abundancia. Ese es el tema de hoy, Escorpio. Por eso digo, es un tema que nos vincula a todos. ¿De qué manera o cómo lo hago? Y esto no significa que yo no pueda sentir de X o de Y forma, o que haya una fórmula exquisita para aprender a sentir con Escorpio. No, todo lo contrario, que la forma de sentir mía es la manera de combustionar la abundancia en mi vida. A veces queremos como la solución a cómo me estoy sintiendo y no es tanto para buscarle una solución a lo que estoy sintiendo, es simplemente encauzar eso que estoy sintiendo a un propósito para que se materialice en Tauro. He conocido muchas personas o muchos consultantes que están buscando una solución para dejar de sentirse como se están sintiendo. ¿Por qué voy por la vida buscándole solución a cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué voy por la vida buscándole una solución a mi forma de sentir para dejar de sentir esto? Si eso que estás sintiendo lo empiezas a ver como un recurso y como un potencial para generar Tauro, cosas materiales, pues le vas a dar otro sentido. Vas a verte a otra cosa. La ansiedad te vas a ver a otra cosa. La tristeza te va a saber a otra cosa. El dolor te va a saber a otra cosa. Todo lo que estás sintiendo hoy te va a saber a otra cosa, porque son los signos del saber de gusto, no saber de conocimiento, sino saber de gusto. ¿A qué te sabe algo? ¿Has probado un postre? Cuando tú pruebas un postre y dices, esto sabe a frambuesa, esto sabe, eso es la zona taurina. Estás probando algo tangible, algo físico en Tauro, que es las frutas, la comida, los postres, los recursos tangibles que puedes tocar, ver, sentir, palpar, etcétera, y tú dices, esto está dulce, esto está salado, esto está rico, esto está, en fin, ¿cómo te sabe a ti en boca? Eso es muy Tauro. Pero ¿qué hay para que eso se pueda dar? Ya hay una sustancia en Escorpio, es decir, una parte interna, una química mía, un mundo emocional interno llamado recurso. Por eso todos podemos probar el mismo plato, pero no todos vamos a coincidir con las mismas estadísticas del plato. A lo mejor a mí me parezca cuando yo lo pruebo en boca, ¿sí? Pongo una cuchara de ese postre en mi boca, digo, qué cosa más deliciosa. Y a lo mejor tú lo pruebas y dices, uy, no, esto está horrible, yo no me comería esto porque está empalagosísimo, esto está feo, no me gusta. ¿Qué es lo que hace la diferencia si es el mismo plato? Escorpio. Escorpio es lo que hace la sustancia escorpiana que hay en ti, es decir, tu biología, tus sustancias químicas, tus emociones son distintas a las mías, a mi Escorpio, a mis emociones, a mi sustancia química. Entonces, al entrar en contacto con la química de la sal, el azúcar, etcétera, sí, los carbohidratos, que esos son los alimentos, los recursos taurinos, que son visibles, tangibles, pues entonces se genera una sinergia distinta. ¿Se dan cuenta que ya toma otro sentido Escorpio? Ya vamos entendiendo un poco más qué significa Escorpio. Ya vamos estando más al fondo. Bueno, los voy a dar un tema aquí para leerlos. El tema de hoy es eso, ¿no? Porque vamos para allá. Cuando digo vamos para allá me refiero, pues estamos en este mes de Escorpio. Aprovecho para leerlos. Dice por acá, bueno, Diana Cristina, un abrazo para Diana Cristina, que nos está viendo por acá en TikTok. Habían unos mensajes acá. Qué interesante, dice Marisol. Un abrazo para Marisol. Wow, cuánta resiliencia y sabiduría. ¿Cómo tiene, como pueblo? ¿Cómo pueblo tienen? Honro. Muy bien. Qué interesante. Wow, qué forma de interpretar, dice Nani.
Placenteras, simples, exacto, muy bien. Va por ese lado. Es justamente por esa línea. A ver, por acá, bello día para todos. Fogar dice, qué interesante ver las emociones como un recurso. Gracias. Fogar, total, total. Es que este es quizás uno de los, esa es quizás una de las programaciones neurolingüísticas, una de las palabras que más debemos incorporar. Recursos, emociones igual recurso. ¿Qué quiere decir? Que así como yo no voy por la vida desperdiciando mis recursos, sino por el contrario, voy cuidando de los recursos, cuidando del agua, así como cuidamos del agua, así como debemos cuidar del fuego, porque si no cuidas del fuego te quemas, así como cuidamos de los alimentos, de los recursos en general, pues asimismo debemos cuidar de mis emociones. Y cuidar de las emociones no es no sentir, porque eso es imposible. Obligatoriamente estamos diseñados para estar sintiendo 7, 24, 365 días al año. He ahí de por qué las emociones no se pueden controlar. Sería excelente que, no sé, existiera un switch de prender y apagar las emociones o poderlas controlar a mi manera o que existiera un curso, controle sus emociones. Sería muy sencillo, ¿no? Y eso sacaría, eso terminaría ya todos los problemas. Pero no, no es tan fácil. Se puede decir y se puede vender esa idea de que se pueden controlar las emociones, lo cual es completamente falso. Incluso desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista neuronal es imposible. Las emociones no se pueden controlar. No se puede controlar una emoción, tú no tienes el control de eso. Te da, se manifiesta y ocurre. Incluso hay una cantidad de emociones que día a día o momentos que te pueden detonar una sustancia química que ni tú sabías. Y hasta tú mismo te sorprendes de ti mismo y dices, qué extraño, yo no soy así. Y sí, es que nunca somos de una forma específica. Creo tener la idea de que soy de X o Y. Claro, debe haber un punto de anclaje. Bueno, no, pero debe haber un punto de, pero realmente qué, o sea, realmente qué me define a mí. O sea, ¿cómo puedo garantizar cómo me voy a comportar pasado mañana? Y yo qué sé, si a veces ni sé cómo me voy a comportar hoy, ni cómo me estoy sintiendo hoy. A veces ni sabemos eso. El punto aquí es cómo aprovechamos ese recurso. ¿Cómo voy aprovechando ese recurso en mi vida? Cuando nosotros incorporamos esa palabra como un recurso, pues se le da el valor. Empezamos a generar un valor desde adentro, un valor a que lo que estoy sintiendo es valioso. Incluso me va a servir también para saber, en Escorpio es la manera en la que yo me vinculo con otra persona. Cuando nosotros nos vinculamos con otra persona, nos vinculamos a través de Escorpio, a través de la sustancia del valor. Cuando nosotros decimos, yo siento esto, ¿no? Cuando yo le digo a una persona, yo siento esto por ti, a la final estoy hablando de mi Escorpio. Esa es una manera de relacionarse en que esto que estoy sintiendo es valioso, ¿sí? Por eso siempre que surge un divorcio, por eso siempre que surge una relación que se termina, una de las partes dice, ¿sabes qué es lo que más me duele? O bueno, yo lo he escuchado mucho en consultas. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Javier? Todo lo que yo invertí en esa relación. Y no me refiero a económico, me refiero a todo lo que yo di en la relación, todo lo que yo invertí. Invertí. Cuando una persona dice todo lo que invertí y no se está refiriendo a economía, no es Tauro, no es tangible. Es lo que invertí en emociones. Todo lo que puse de emoción, emocionalmente le puse una carga, le puse interés. Eso es Escorpio, el interés, la emoción, la sustancia química, el beso, la caricia, lo vivido. Todas esas son recursos a la final. Por eso, cuando se rompe la relación, como que haces rápidamente una cuenta muy taurina y sacas unas conclusiones y dices, ¿y todo lo que invertí entonces dónde queda? Eso es Escorpio, ¿sí? Eso es Escorpio en cuestión de valor. Es muy sano ver y relacionar emociones con valores, y se llaman así, valores emocionales. Y con esos valores emocionales podemos construir, podemos materializar una cantidad de cosas en la vida.
¿Qué se nos pide desde que somos pequeños? Ganas, fuerza, ¿no? Cuando le decimos o alguien nos dice, ¿por qué no se te da eso? Es que te hace falta fuerza, te hace falta ganas, te hace falta chispa, te hace falta que lo sientas, hazlo con pasión, hazlo con amor. Hace falta que le pongas todo eso a lo que estás haciendo. Y si tú le pones todo eso que a eso que estás haciendo, a ese proyecto, de seguro te va a salir. Si le pones ganas, si le pones pasión, si le pones amor, todo eso que es, todo eso no es Tauro, todo eso es Escorpio, que está en ti, está dentro de ti, que tú puedes segregar, despertar esa pasión en ti. Por eso cuando se tiene eso, se cuenta con esos recursos, no económicos, no tangibles, sino escorpianos, pues eso se siente y se vibra, lo que decíamos ahora. Se genera un punto de vibración. Yo creo que la palabra con la que nos podemos quedar hoy, sábado 4 de octubre, es esta. Recuerden que la vibración es supremamente escorpiana. Lo habíamos dicho, pero lo repito, lo dijimos al inicio, pero lo repito ahora. La vibración es muy escorpiana, pero la vibración es el resultado final. Ojo acá, resultado final de lo eléctrico con lo que combustiona. Es decir, mente, pensamiento, y lo que combustiona es lo que segrega la amígdala, lo que segrega el hipotálamo, que es la emoción, sustancia química. Esas dos combinaciones, haz de cuenta que mezclas un pensamiento y mezclas una sustancia química llamada emoción, ¿qué vas a tener? Vibración. Eso es lo que vibra la forma. Entonces, si yo quiero cambiar mi forma de vibrar, y hablo de cambiar o de transformar, que es típico de la energía escorpiana, el signo de la transformación, el signo del cambio, si yo quiero cambiar mi forma de vibrar frente a un tema, frente a una persona, frente a lo que sea, de cualquier situación, si quiero cambiar mi vibración, obligatoriamente debo cambiar lo que la forma, y lo que la forma es el pensamiento. Sí, coloquémoslo por aquí. Lo que la forma es el pensamiento, y modificando el pensamiento no hay otra alternativa que se active una sustancia química o una emoción diferente a la que actualmente se va repitiendo. Entonces, cambiando el pensamiento, se cambia la emoción. No es que desaparezca la emoción, no, se cambia. La emoción siempre va a estar. Se cambia la emoción. Si se cambia el pensamiento, se cambia la emoción, y esto da para que haya un cambio de vibración. Por defecto va a haber un cambio de vibración. Pero si yo me voy directamente a cambiar la vibración en Tauro, directamente a transformarlo sin saber de dónde se formó, pues ahí se me pueden pasar 5 años, 10 años y sigo pensando igual, sigo sintiendo igual, y por ende, si pensamiento y emoción son iguales, pues la vibración, ¿cuál va a ser? Pues va a ser igual, va a ser la misma. Es interesante, ¿no? La energía escorpiana. O sea, todo lo que nos aporta Escorpio, así no seamos, repito, de ese signo, si no está en nuestra carta natal, claro, está en nuestra carta, en algún lugar, ¿no? En alguna zona de nuestra carta va a estar. Y ahí en esa zona es donde nos da el secreto, donde nos va a mostrar eh, de qué manera puedo pensar diferente, generar una vibración, claro, que conecta con lo sutil, con lo escorpiano, lo no visible, y que en resonancia se transforma en Tauro, en lo sí tangible, en lo que puedo percibir y tocar. ¿Mm? Por ahí va, por ahí va. ¿Por qué ese es el tema? Porque ahorita, en estos momentos, tenemos a Marte en Escorpio, que esa es otra historia, Marte en Escorpio, ya hicimos un video de este, pero ahora Marte en Escorpio es lo que activa, se empieza a activar la zona. De hecho, ya se está activando la zona. Todo esto que estamos hablando, o toda esta introducción que he venido dando, pues se conecta mucho con la zona escorpiana. Desde ya está activo en nuestras cartas natales, y esto lo podemos vivir o lo podemos sentir en resonancia con los tránsitos de Marte. A ver, los leo por acá. Vicky, qué interesante. Desde mi visión y con casa 7 en Escorpio, cada vez, ¡ay! Se me fue ese mensaje. Hay que ir a la raíz del pensamiento. Escorpio en casa 3. Ah, les gusta el tema, ¿no? Mira, estaban bien calladitas. Y ya que empecé a gatillarlo, ahí sí ya salió. ¿Dónde? ¿Qué pasa aquí? Escorpio casa 3. Daniela, tengo a Marte, conjunción Saturno, retro Plutón. Muy bien. Escorpio en casa 12.
Lo que estoy entendiendo, a ver si a ver si no estoy mal, lo que veo que estoy entendiendo con los mensajes es que quieren que vaya dando casa por casa. ¿Es esa la propuesta o cómo es? Escorpio en casa 3, Escorpio en casa 12. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué proponen? Los escucho. Mi propuesta era esta, hoy sábado compartir con ustedes de live esto. ¿La de ustedes cuál es? Porque veo que me están diciendo Escorpio casa 4, Escorpio casa 5, Escorpio casa 7, Escorpio casa 10. Entonces, ¿qué es lo que proponen con eso? Me gustaría más claridad en el tema. A ver, ¿cuál es la idea de siempre dispuesto? Dice Vicky. No, no te cuento porque es tal cual. Solo la cobras. Escorpio por casa. Ah, ya, Escorpio por casa, mira. Sí, vamos para las casas, dice por acá. Buen tema para la meditación Mercaba para el lunes, exactamente. Karina, Urano. Javier, qué interesante, dice por acá en TikTok, las casas. ¿Algún guía de por dónde canalizar esa energía de acuerdo a las casas? Ya sé, por ahí. Estaría excelente, casa en casa. Sí, por casa, económicamente muy tronada. Escorpio por casas. Me confunde porque las tengo invertidas. Muy bien. Y nos quedamos de aquelarte hasta la madrugada. Pues sí, ustedes, bueno, este es el primer tomo, ¿no? Este es la primera fuente que vamos a mirarlo acá, ¿no? Lo psicológico también vale, gracias, un abrazo. Bien, ¿qué pasa? Miremos esto. Decía al inicio, Marte es el que activa. Por lo general, Marte va a durar hasta el día octubre, hasta el otro mes. Marte va a estar en Escorpio todo este mes de octubre y va a salir hasta, si mal no estoy, 3 de noviembre. Todavía nos queda un mes, 29 días, un mesecito. Es decir, que tenemos un mes, todo este mes de octubre, para aprovechar el gran precursor que se llama Marte. Miremos a Marte como ese precursor. ¿De qué se encarga un precursor? De activar. Es el que mueve, es el que hace que las cosas se den, es el que hace que se empiece a movilizar toda esa energía que tenemos acá. El día 3 de noviembre entra Sagitario, entonces vale la pena tener claro, vale la pena empezar a mover eso. Marte aquí este mes y medio. Además vamos a tener a Marte, esto se amerita para un live aparte, Marte en conjunción con Lilith, la luna negra. No sé si ahí ustedes lo alcanzan a ver, ahí lo estoy compartiendo en pantalla. Marte está a 8 grados y Lilith está a 21. Todavía hay una orbe bastante, pero cada vez se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando más. Entonces, lejos de ser una energía fatalista o lejos de ser una energía que no se vincule mucho con temas actuales, lejos de ser esto, por el contrario, es muy bueno, es muy positivo. El tema es llevarlo hacia una línea que nos permita conectar. Permítame un segundo que aquí en TikTok pasó algo y lo corregimos. A ver, listo. Hay separaciones. Sí, es que a eso que estaban comentando acá algunas personas de TikTok, que si esta energía de Marte en Escorpio trae separaciones, trae enfrentamientos. La ventaja es que la parte tensa ya pasó. Si ustedes se refieren a la cuadratura, ya está en un sentido disuelta. Miren, observemos la cuadratura que va a Marte y la cuadratura que va a Plutón. En este caso, ya tiene una orbe de 7 grados. Digamos que la semana tensa o los días tensos entre Marte y entre Plutón ya pasaron. Digamos que esos días difíciles ya ocurrieron. Ahora empieza la parte más benéfica que la está dando en relación a la Luna. Siempre los tránsitos benéficos debemos verlo con el planeta y en relación a la Luna. Recuerden que la Luna es el satélite o tomado como planeta en la astrología.
que a través de su órbita y a través de su movimiento es como el encargado de ir dando las pistas de hacia dónde nos vamos a mover energéticamente hablando. Entonces ya el ambiente que está haciendo Marte y la Luna, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, hoy sábado 4 de octubre, está más relacionado hacia un trígono, en un punto de referencia y ahora que la Luna se va a formar la próxima semana con luna llena. Entonces esto es muy benéfico, esta parte que estamos hablando en sentido emocional es benéfico. Benéfico si tomamos como referencia que Marte va a volver a estar en Escorpio hasta dentro de 2 años. Eso sí es mucho tiempo. O sea que si estamos en el 2025, 26, 27, calculen ustedes, octubre del 2027 va a volver Marte en Escorpio, hasta dentro de 2 años adelante. Por eso debemos aprovechar este mes, estos días que quedan de octubre hasta el 3 de noviembre. Y cuando digo aprovechar, me estoy refiriendo a los temas netamente escorpianos, 100% emocionales, el tema de sentir y cómo empiezo a generar esta capacidad de relacionar emociones con algo muy provechoso para mi vida o con algo que me genere abundancia, con algo que es el precursor de. Ahí es donde debemos más aprovechar. Dice por acá, Vero, muy valiosa la información, aprendiendo contigo, cómo influye Escorpio en Sagitario, Sagitariana, Patagonia desde Argentina. Bueno, dice por acá, nos falta, Nani dice, nos falta el video que dijiste que harías posiblemente con tu historia. Con mi historia, de cómo llegaste a la astrología y el tarot. ¿Verdad, no? No hemos hecho ese video con mi historia. Cáncer, todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Entonces, si lo difícil ya pasó, ¿qué se viene ahora para los escorpianos? La parte más fluida. Ahora lo que viene es la parte mucho más fluida. Ahora la parte que viene con Escorpio es más de apertura, menos, digamos que ya lo tenso ya ocurrió, ya pasó. Va a haber otra situación con el Sol, pero es muy cortica, es de días. Digamos que ahora la energía está más puesta a que se abra, a que se den las cosas, a que surgiera de esto, sí. Por eso los invito también a todos. Bueno, este lunes vamos a tener la meditación Merkaba y los invito también a los que todavía no se han suscrito, que se pueden ir suscribiendo a las membresías, ¿no? La escuela en Centro Holístico tenemos distintas membresías donde vamos a profundizar o estaremos profundizando todos estos temas. La forma en la que ustedes pueden suscribirse a las distintas membresías las van a encontrar ahí en la página web, la pueden encontrar en Instagram, encuentran también los links en YouTube, en TikTok, ahí en la bio, en la descripción, ustedes encuentran los links que los conduce a la membresía donde ustedes pueden adquirir esta membresía y tenemos clases de todos estos temas, ¿no? Ahí está muy explicado qué días son las clases son totalmente online, son en vivo, las podemos aprovechar los días lunes, los días miércoles, los días sábado, y ustedes se incorporan a la membresía que más les parezca, que más se acomode también a ustedes. Marte cambia de signo cada mes y medio aproximadamente. Sí, Roberto, está muy bien. Más o menos va cambiando mes y medio, a veces en unos signos más, a veces dura en unos signos menos, y tomando los tiempos de retrogradación, entonces es lo que tarda. Por ejemplo, este año recibimos el 2025 con Marte en Cáncer y todo lo corrido de estos 10 meses, Marte ha recorrido solamente, ¿qué? 4 signos: Cáncer, Leo, Virgo, Libra. 4 signos ha recorrido Marte en este 2025 y llevamos ya 10 meses. Y ahora que acabó de entrar a Escorpio, entonces digamos que también si nosotros tomamos que el planeta dura mes y medio en cada signo, las cuentas son unas. Pero si recordamos que también tienen efectos de retrogradación, pues eso alentece mucho más el proceso, devuelve, inicia. Entonces, calculándole más o menos el retorno de Marte en un signo, más o menos 2 años. Por eso volveremos a tener a Marte en Escorpio 2027. Dice por acá Julie, espectacular la membresía. A mí me está sintiendo genial, fuerte, empoderada. Mira, María dice que le está sentando genial la energía de Marte en Escorpio. Me siento más fuerte.
A ver, ¿qué dice por acá? No entiendo este. ¿Cuándo vienes a México? Bien, estaré en México el día martes. Ahorita este martes voy para México. Voy a estar con ustedes allá en Ciudad de México, los que quieran. Todavía hay cupo para los que quieran estar, los que quieran tener consulta también. Voy a estar en México la próxima semana. Entonces, qué rico poder verlos de manera presencial. Estaré por la colonia Roma. Creo que la mayoría de ustedes sabe dónde queda la colonia Roma. Muy fácil de llegar. Algunas reuniones serán en Polanco, otras serán en la colonia Roma, pero ahí voy a estar moviéndome. Para también los que quieran de manera presencial, pueden llamar, pueden conectarse con el grupo de trabajo, con el centro holístico, los asesores, para que les den información también de lo que vamos a estar haciendo en México de manera presencial. Mira, gracias por acordarme. Entonces, Diana, nos vemos allá en Ciudad de México. Estoy escorpiana a mi marido Tauro, dice por acá. Gracias, dice Roberta. Un abrazo, Roberta. Soy Escorpio y mi marido Tauro. Buena combinación. Tengo más resiliencia y poder para mi trabajo interno. Mira, otra también dice por aquí Marisol. A ver en TikTok qué más hay por acá. Demasiado rápido, sí, no es un tránsito que lleve mucho tiempo. Buen día, Javier. ¿Tienes fechas para visitar Perú? Hoy, yo a Perú nunca he ido. Me encantaría ir a Perú. Sería muy rico estar por allá en Perú. Sí he escuchado mucho de Perú, pero no. He ido a muchos sitios, pero me falta Perú. Perú no he ido. Plutón en Escorpio, casa 2. Plutón en Escorpio, Caro, pues eres de la época de los grandes transformadores, dice por acá. ¿Iniciaron hace mucho? Sí, hace 1 hora y 10. Ya vamos terminando. Lucía Torres, Escorpio por signo. No, era simplemente generalidades de las energías escorpianas. Recomiendo que lo vuelvan a ver. Lucía Torres dice por acá, un abrazo, Dora, Karina. ¿Y cuándo a Barcelona, maestro Javier? Ay, Karina, sería muy bueno, muy rico. Todavía no hay fechas para Barcelona. Hola, 2 de noviembre, dicen aquí, María. Bien, a los que están en TikTok pueden ver el vídeo que queda grabado. No quedó grabado, no va a quedar grabado ahí en TikTok, pero sí que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Si estás ahí en TikTok, en la parte de descripciones, ahí encuentran los links que los conduce al canal de YouTube y van a encontrar este en vivo grabado en YouTube para que lo puedan ver completo desde el inicio. Ya vamos terminando, ¿no? ¿Cuándo por Chile? Tampoco hay fecha para Chile. Éxito en México. Gracias, Francisca. Voy a estar por allá. ¿Dónde está Francisca? ¿En México también? Me encanta todo lo que nos comparte, dice Lucilú. Un abrazo. Sacaré una cita con usted en México. Bueno, allá te veo. Gracias, Diana. Un abrazo. Bueno, todos los temas que me están preguntando los vamos a ver. Nos vemos mañana domingo. Mañana domingo nos vamos a ver con el horóscopo. ¿Les parece? Mañana domingo, voy a hacer el horóscopo mañana domingo, entonces mañana por la mañana vamos a ir signo a signo. Entonces, bienvenidos para que mañana domingo 5 de octubre en la mañana voy a estar transmitiendo el horóscopo para esta semana que vamos a tener. Aprovechen las energías escorpianas. Más adelante, abrazo de ballena, dice Vicky. Gracias. Las ballenas, tienen su tema las ballenas. Leí la palabra ballena y me fui por allá a unos temas con ballena hace muchos años. Las ballenas son animales muy majestuosos, tienen mucha energía, ¿no? Las ballenas, bastante. A ver, astrología. Hoy no hay astrología, no, tenemos clase de astrología el próximo sábado. El próximo sábado es que tenemos clase de astrología. A los que todavía no están en la membresía, recuerden que lo pueden hacer. Bienvenidos a la membresía holística y es una membresía, aquí la estoy compartiendo. Es una membresía donde ustedes pueden tener clases de astrología. A ver, la pongo por acá para que se pueda ver. Algo así. Y ustedes pueden adquirir la membresía. Recuerden que la membresía varias, tiene varios beneficios. Meditamos todos los lunes por la noche en la membresía y aparte de meditar todos los lunes en la noche, también tenemos clases de astrología los días sábados, cada 15 días y los días miércoles.
¿Dónde consiguen la membresía? Aquí en mi página web, www.centro holístico Javier Aragón, o encuentran los links en TikTok, en YouTube, en Instagram. Ahí ustedes encuentran los links. Le pican aquí donde dice consultas y membresías en la página y les va a aparecer esto que estoy compartiéndoles en pantalla. Este es el original y el verdadero, porque por ahí han salido varias páginas con mi nombre y con mi foto, pero no soy yo. Normal, ¿no? Urano en Géminis, duplican la información, eso es normal. Y aquí ustedes encuentran la membresía que más se les acomode y esta membresía les da acceso para meditar conmigo los lunes, online en vivo, clases los días sábados y un sábado cada 15 días y un miércoles cada 15 días acerca de todos los temas que estuvimos viendo. Es muy fácil, ahí las tienen a su disposición. Nos vemos mañana con horóscopo y a los de la membresía nos vemos el lunes. Un abrazo para todos, cuídense mucho, feliz sábado, gracias.